Buenos días, niños y niñas del Colegio Anglo Colombiano. Yo soy la teacher Alexandra y soy su teacher de matemáticas. El día de hoy vamos a seguir con nuestro tema de ángulos y vamos a trabajar realmente en la construcción de ángulos. Para construir un ángulo es necesario tener en cuenta sus elementos: el vértice, lado inicial y lado final. Además, necesitamos utilizar un transportador que nos permite medir los ángulos en grados en sentido contrario a las manecillas del reloj. Recuerden que el reloj avanza hacia la derecha. Para medir los ángulos debemos hacerlo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahora sí, si entendimos esa parte, vamos a observar el procedimiento para construir un ángulo de 130 grados. Primero necesitamos tener en cuenta nuestro transportador y ubicarlo en el espacio en el cual deseamos trabajar. Nuestro ángulo de 130 grados se va a llamar ángulo BAC. Ya veremos por qué se va a llamar así. Entonces, comenzamos primero desde nuestro lado inicial, nuestro rayo inicial, que es la parte A, B. Para hacer esta parte necesitamos empezar desde el centro. Normalmente los ángulos, los transportadores vienen con un punto que te marca el centro. Y si no viene, pues es en el 5. De la A, del punto A hasta el punto B, derechito, punto B, ya tenemos nuestro primer rayo, nuestro primer segmento o nuestra primera semirrecta. Ahora vamos a ubicar esta partecita de tal manera que coincida con el punto central de nuestro transportador, que ya les dije que normalmente está marcado ya sea por un agujerito o por una elevación. Entonces, una vez hemos hecho toda nuestra rayita, marcamos el punto donde recae el ángulo de 130 grados. Recuerden que los ángulos se miden en el sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, que nuestro ángulo se mide hacia allá. Entonces, busquemos el número 130. Aquí lo encuentro. Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta en este transportador los números que se encuentran en la parte interna, ¿vale? Los que están externos todavía no los necesitamos. Necesitamos los que están en su parte interna. Ahora, derechito, trazamos una línea o un rayo que vaya desde el punto vértice A hasta el punto C. He decidido nombrar a este punto C. Eso quiere decir que este será AC. Veamos más adelante cómo nos ha quedado este espacio sin la regla. Y sin estos nombramientos. Nuestro ángulo de 130 grados nos ha quedado aquí. Entonces decimos que está el ángulo BAC
C. Ponemos la A en el medio porque es el punto que une a la B y a la C. Si yo pusiera la B primero, la C después y la A de último, significa que la B se une con la C y en este ángulo no hay unión, por lo tanto es necesario ubicar primero la B, luego la A y luego la C. Así hemos armado nosotros nuestro ángulo de 130 grados. Hagamos otro ejemplo. Digamos que yo quiero armar un ángulo de, espérenme borro, un ángulo de 20 grados. Para eso voy a necesitar primero mi regla transportadora, 20 grados. Y voy a comenzar a ubicar los puntos de mi regla transportadora. Primero hago el punto central, al que llamo A, y trazo una línea recta, derechita, al que voy a llamar B. Ahora, yo dije que quería hacer uno que tuviera 20 grados. Eso quiere decir que mi siguiente línea va a ir hasta el número 20 que está aquí. Es muy pegadito. Y la voy a llamar C. Nuevamente mi ángulo se ha llamado B, A, C. O también C, A, B. Les muestro cómo ha quedado nuestro ángulo. Así ha quedado nuestro ángulo. Y el espacio que está en la mitad es lo que consideramos el ángulo de 20 grados. Esa es la forma que nosotros vamos a construir varios ángulos, dependiendo del ángulo que les dé como taller en clase. Y eso es todo. Bye bye.